Buenos días, profesor Mario Vega. Mi nombre es Douglas Nava, cursante de la carrera de Ingeniería Telemática. A continuación voy a realizar a través de este video las prácticas 5, 6 y 7. Para realizar estas prácticas mencionaremos algunos conceptos básicos que están presentes como ley de Hooke. Describe un fenómeno físico. Establece que la deformación o desplazamiento de un objeto es directamente proporcional a la cantidad de fuerza aplicada sobre él. En otras palabras, a mayor fuerza, mayor será la deformación. Un ejemplo claro de esto puede ser una cuchara de plástico colocando una canica y haciéndolo tipo catapulta. U otro ejemplo también puede ser la liga, que al tomarla y estirarla se deforma y una vez que la soltamos vuelve a su estado original. Ahora, la teoría del lanzamiento de proyectiles. En física se describe como el movimiento de un objeto lanzado al aire sujeto únicamente la aceleración debido a la gravedad. Estos componentes de la velocidad son: un proyectil sigue una trayectoria parabólica. Esto significa que su movimiento puede descomponerse en dos componentes independientes, uno horizontal y otro vertical. El tiempo de vuelo es el tiempo total que el proyectil pertenece en el aire. Alcance horizontal: la distancia horizontal que recorre el proyectil. Esto asume que el proyectil aterriza a la misma altura desde la que fue lanzado. Altura máxima: la altura máxima alcanzada por el proyectil. Aceleración es el movimiento de proyectiles. La aceleración horizontal es cero, mientras que la aceleración vertical es igual a gravedad negativo debido a la gravedad. Ahora bien, una vez que ya hicimos el experimento, ahora vamos a medir desde la posición inicial hasta la posición final cuánta distancia hay. Que sería 1 metro, 2 metros, 3 metros. Tenemos desde el punto inicial hasta el punto final, que son 3 metros de distancia. Y ahora, la altura máxima que agarró la metra fue aproximadamente esta estatura, que es igual a la estatura o aproximadamente la estatura de mi cuerpo, que mido 1,70. Continuando con el análisis del proyectil, que fue un movimiento parabólico desde un punto de inicio a un punto final. Entonces se reunieron los datos que la velocidad inicial aproximada es de 10 metros. La aceleración solo es la gravedad de 9,8 metros sobre segundo. Tomamos la distancia de 3 metros desde el punto inicial al final. Aproximadamente se realizó con un ángulo de 45 grados. La velocidad final, que no la tenemos y la vamos a calcular, y a través del teléfono nos dio un tiempo de 1,5 de tiempo de vuelo. Y la altura máxima que realizó, o sea que alcanzó el proyectil, fue de 1,7 metros, o mi altura, mi estatura, o sea mi altura. Ahora bien, vamos a calcular la velocidad final, sabiendo que la velocidad final del vector siendo de velocidad final de componente X y velocidad final de componente en Y. La velocidad final, eso es igual al valor absoluto de la velocidad final del vector, siendo igual a la raíz de velocidad final de el componente X a la 2 más velocidad final del componente Y a la 2. Este sería un diagrama de la velocidad inicial.
que va comenzando. Y este sería el diagrama de la velocidad final que terminaría el movimiento. Bueno, sabiendo esto, ahora sí vamos a buscar los componentes de la velocidad final de X y la velocidad final de Y. Entonces, ahora bien, para saber la velocidad final del componente X, que es igual a la velocidad final del componente Y, vemos que es igual su recorrido hacia una dirección. Entonces sería que la velocidad inicial del proyectil por el coseno de alfa, que este coseno de alfa ya sabemos que es 45 grados. Entonces la velocidad final de X sería 10, que la velocidad inicial por coseno de 45. Eso nos daría en la calculadora, realizando los resultados, que la velocidad final de X es igual a 5,25 metros sobre segundo. Ahora buscaremos la velocidad final del componente en Y, que sería igual a la velocidad inicial del componente en Y menos la gravedad y el tiempo. Entonces sería que la velocidad final del componente Y es igual a la velocidad inicial del seno de la alfa menos la gravedad y el tiempo. Entonces esto nos quedaría que la velocidad final de Y es igual a 10 por seno de 45 grados menos 9,8 metros sobre segundo por 1,5 segundos. Y esto, realizando las operaciones en la calculadora, sería menos 6,19 metros sobre segundo. Una vez obteniendo los datos, ahora vamos a calcular sustituyendo los valores de la velocidad final, que sería la velocidad final es igual a la raíz, que es velocidad final del componente a la 2, más la velocidad final del componente en Y elevado a la 2. Sustituimos y hacemos las potencias, realizamos las operaciones que están dentro de la raíz y realizamos la ecuación de la raíz, y eso colocándolo en la calculadora nos debe dar una velocidad final de 8,11 metros sobre segundo de velocidad final que agarró el proyectil, en este caso la meta. Una vez que realizamos la práctica debemos tomar un análisis de exactitud y precisión. Se entiende por precisión que es la dispersión de los valores obtenidos en las diferentes mediciones realizadas de una magnitud, de manera que cuando menor sea la dispersión de los datos significa que más precisos son, mientras que la exactitud es la diferencia entre el valor real y el valor medido. Es decir, el concepto de exactitud se refiere a cuánto cerca del valor real está el valor obtenido de la medición. Ahora bien, una vez que ya realizamos nuestro intento de lanzamiento del proyectil, ahora venimos a medir la exactitud y la presión. Para eso realizamos varios experimentos anteriores, como para ver qué tan la probabilidad alta o baja que es la exactitud de la predicción. Entonces, como vemos, para hacer la precisión, vemos este grupo de metras que fueron lanzadas desde el punto inicial hasta este punto, pero fueron muy buenas su predicción, ya que hay un grupo muy cercano a ese punto, pero la exactitud no fue la deseada, ya que nuestra exactitud es meterla a la cesta. Entonces tiene una predicción alta, pero una exactitud baja. Ahora, como segundo punto, tenemos el grupo de metras que se encuentran alrededor del objetivo deseado, que es meterla a la cesta. Esta tiene una exactitud alta, ya que se acerca al objetivo que queremos que entre a la cesta, pero su predicción es baja, ya que este grupo se encuentra muy separado. Y como tercer punto, tenemos que cuando la exactitud y la predicción son altas, ya que hay un grupo
de Metra que sí entraron en la cesta en las pruebas, y no solo entraron, sino se ubicaron en un punto cercano al deseado, que es meterlo a la cesta. Entonces tenemos que la predicción es alta y la exactitud también es alta, ya que entraron a la cesta. Para finalizar esta práctica, puedo decir que este tipo de lanzamiento de proyectil está presente en diferentes casos de la vida diaria. Unos ejemplos claros es el mundo del deporte, como en el básquet, en tenis, en fútbol, en voleibol, en pádel, en golf, entre otros. Y así puedo concluir con mi práctica. Espero que les haya gustado.